Ahorita les va a aparecer ya que está grabando en la nube, ¿va? Por de respaldo. Perfecto. Y esperan. Listo, hermano, ya estamos totalmente listos. Ahora. Muchísimas gracias, George. Bueno, momento de iniciar con esta tarde de tertulia, que el día de hoy tenemos un tema muy interesante. Antes que nada, agradecer a nuestro querido amigo Jorge, que la verdad, como cada martes de tertulia, hay que darle el reconocimiento que merece porque es quien nos pone en línea y hace que llegue esta información hasta la sala de cada uno de ustedes que están detrás de la pantalla. Tardes de tertulia con la NUIT comienza como un proyecto que tiene por intención hacer divulgación de forma virtual. Y en el caso del día de hoy no es la excepción. No solo eso, sino que también estamos formando parte del programa de educación continua de la UNAM desde hace ya más de un año. Y justo también por ello estamos en el 2022, Año Internacional de las Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible. Esto designado por la Organización de las Naciones Unidas. Como saben, es importante mencionar a quienes ya se encuentran y la bienvenida, claro está, a nuestro querido Jorge Valencia. Jorge, ¿cómo te encuentras? Tu ¿Qué micrófono está tal, apagado, hermano? George. No, aquí estoy, nada más que recuerda que a veces un poquito la parte de la tecnología, ¿no? Pero pues bienvenidos amigos, gracias como cada 8 días acompañarnos, les mandamos un fuerte saludo. Nos da mucho gusto que pues se está haciendo la comunidad más grande. Veo ya a nuestra amiga Dana, Jimena, pues un saludo Dana, a nuestros amigos que se están uniendo a la transmisión de Facebook. Y pues bueno, hoy, como cada 8 días, tenemos el placer de invitar a una querida amiga, una gran divulgadora. Y pues bueno, hermanazo, feliz de estar en este equipo y espero que disfruten, al igual que también esperamos sus dudas, comentarios a través del chat, ¿vale? Perfecto. Claro que sí, no se olviden de colocar todas sus dudas y comentarios en la transmisión de Facebook. Y también damos la bienvenida a nuestra querida María Esquivel, quien ya ha formado parte de Tardes de Tertulia con la NUIT, en lo que se restablece la conexión con nuestra amiga Yuli. Mari, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola David, hola a todos. La verdad es que muy interesada. He tenido la oportunidad de intentar entender de qué va la charla y la verdad es que es una cosa asombrosa. A menos en lo personal me resulta algo increíblemente fascinante y pues como siempre muy emocionada de estar con ustedes. Excelente, bienvenida a esta tu casa, la NUIT Divulgación. Para todos aquellos seguidores ya de nuestra querida Laura Parrao, no se preocupen, ella se conectará en algunos momentos. Como saben, siempre contamos con su presencia, entonces vamos a tenerla con nosotros, a nuestra querida Laura Parrao del Instituto de Astronomía. Y ahora, pues, dar la bienvenida a nuestra querida Yuli. Yuli, ¿cómo te encuentras? Bienvenida a Tardes de Tertulia con la... Hola, pues muy bien y emocionada por estar aquí con ustedes en esta tarde de tertulia y emocionada a la vez por poder compartirles que es el tema que les voy a presentar. De hecho, ha desatado muchas preguntas a lo largo de que se publicó la publicidad, valga la redundancia, porque todos con este título empezaron a elucubrar de qué podría tratar. No les vamos a spoilear, no vamos a decir de qué todavía, vamos a permitir que tú lo hagas en su momento, pero es bien interesante, dado que inclusive está en forma de pregunta y esto fue como muy filosófico, ¿no? La palabra universo ya no significa todo para nosotros. Esta es Sí. la charla del día de hoy y antes de poder pasar a la misma, pues queremos presentarte leyendo una breve semblanza para que quienes no te conocen tengan la oportunidad de saber quién eres y a qué te dedicas. Se trata de nuestra querida amiga
un momento, esta computadora y sus bemoles. Nuestra querida amiga Yulisa de la Cruz Reyes. Actualmente es estudiante de la Universidad Autónoma Metropolitana, miembro de la Sociedad Astronómica Ciancán de la UAM. Está interesada por el campo de la astronomía y a su vez la divulgación científica. Se considera a sí misma una persona que se detiene a estudiar, meditar y observar, hasta descubrir las leyes más altas de la física que nos llevan a contemplar lo bello que hace nuestra existencia. Sin más, creo que es pertinente iniciar con darte la bienvenida una vez más a Tardes de Tertulia con la Nuit y ceder el micrófono completamente para que nos expliques un poco más de qué va esta charla. Entonces, el micrófono es todo tuyo, Julie, por favor. Ok. Em, para dar mi charla me ayudaré de la presentación. No sé si me puedes confirmar que ya se ve o que ya la pueden ver. Efectivamente, ya la tenemos en pantalla. Inclusive se alcanza a ver tu cursor. ¿Mi cursor se alcanza a ver? Ah, ok. Em, listo. La palabra universo ya no significa todo para nosotros. La curiosidad surge, bueno, permítame, es que tengo un problemita con la presentación. Esta es la pregunta que en la que hoy en día profundizaremos. Mi nombre es Yulisa de la Cruz y antes que nada debemos entender primero qué es todo. Y para hacerlo vamos a ir de la mano con nuestros personajes, los hombres prehistóricos, quienes en algún momento se lo preguntaron. La curiosidad surge en busca de querer cubrir una necesidad importante para el sustento de la vida, la supervivencia, misma que llevó al descubrimiento del fuego, aquello que surgió de manera repentina, marcó los siguientes eventos que nos llevó hasta aquí. Pero en sí, ¿qué es eso que era todo para nosotros? Aquella curiosidad permaneció en la cabeza de las siguientes generaciones que impulsó esa pregunta, ya que no conformes con lo que la imagen limitada que nuestra vista nos ofrecía del mundo, queríamos saber más, llevándonos a emprender viajes por el mar, personajes, algunos conocidos más que otros, pero al final hombres con un propósito común querían observar lo que a simple vista no era fácil. No contentos con ello, nuestro viaje ya no solo se remontó en nuestro planeta. Empezamos a fijar la mirada hacia el cielo y nos dimos cuenta que éramos parte de un planeta que aparentemente era el único con el sol y la luna girando a nuestro alrededor. Nos encantaba la idea de pensar que éramos parte de algo único, pero las cosas a veces no son como aparentan. Ya no éramos el centro del universo. Dando un viaje hacia el pasado, entendemos de que el hecho de que el Sol se encuentra en el centro ya no era así. Dando inicio a los siguientes eventos, de que la Tierra como el centro del universo, después el Sol adueñándose del centro, y después darnos cuenta de que estamos dentro de una galaxia y actualmente damos cuenta que el universo es como un collage de muchas galaxias.
A su vez surgen personajes queriendo contestar esta pregunta. Tales de Mileto fue el primero en plantear que existe otra manera de pensar y explicar el mundo. Lo que pasaba en la naturaleza ya no tendría que estar sujeto a lo que los dioses dictaban. Para ese entonces, la idea de que la Tierra era el centro de todo era muy popular. Anaximandro dio comienzo al pensamiento científico intentando explicar el movimiento de los cielos y su relación con la Tierra. Después viene Pitágoras, que creía que los números eran la clave para entender la naturaleza, que a su vez no estaba tan equivocado. Después tenemos a Filolao, un personaje un tanto curioso, ya lo veremos por qué. Filolao creía que el Sol, la Luna y la Tierra, pero además añadió una antitierra girando alrededor de un fuego central, era del sistema solar. Entonces, el sistema solar, según Filolao, pintaba un tanto así. En medio teníamos un fuego central que a su vez estaba la antitierra, que consecuentemente le seguía a la Tierra y después la Luna. Sí, evidentemente ese tal Filolao era un tanto extraño. Lo que para Filolao en su momento pudo ser una idea fugaz, se ajustaba, yo creo, de manera de suerte a las observaciones. Después tenemos a Platón. Platón sostenía que la Tierra era el centro del universo. Y diría el sabio Platón porque lo que era postulado por Platón básicamente en esos tiempos era irrefutable. Y veremos lo que nuestros personajes consecuentes, los problemas a los que se van a enfrentar a este concepto que Platón nos puso. Después tenemos a Aristóteles, que viene de la escuela de Platón, donde nos dice que asumía que las órbitas en la cual nosotros giraban eran círculos perfectos, ya que en ese entonces se creía que cualquier figura que no fuera perfecta de algún modo estaba en contra de las creencias que en su momento eran como la base sólida del conocimiento en su momento. Después tenemos otro personaje que es Aristarco. Con Aristarco surge la idea del heliocentrismo. Es considerado el primer astrónomo en colocar el Sol en el centro del universo. Aristarco pensaba que la Tierra era el centro del universo y que el Sol, la Luna y los planetas, todas las estrellas, giraban alrededor de ella. Las ideas de Aristóteles, pero si bien las ideas de Platón y Aristóteles, como bien las habíamos visto, eran un tanto difíciles de quitar en el pensamiento de las personas que vivían en esa época. Entonces, digamos que las ideas de Aristarco pues fueron un poco olvidadas. Su modelo incluía que la Luna da vueltas alrededor de la Tierra, hecho que, como dijo Anaxágoras, que la Luna no tiene luz propia, sino que refleja la del Sol, pero a su vez también decía que las estrellas, soles y muy lejanos, dedujo que la Tierra gira sobre su propio eje y las estrellas se movían. Sin embargo, sin pruebas respecto a ello, sus ideas pasaron desapercibidas, ya que sin pruebas no podía quitarle el trono al sabio Platón. Era difícil quitarse
las ideas de los dioses de la cabeza. Y fue así como murieron las ideas de alguien que no estaba muy lejos de lo que conocemos actualmente como nuestro sistema solar. Después tenemos, previamente de la llegada de Copérnico, llega otro personaje que es Ptolomeo, que llegó a remarcar la idea de que la Tierra es el centro del universo y el Sol no. Si ya bien nos era difícil aceptar nuevas ideas y que alguien llegara a remarcarlas nuevamente, pues lo volvía un reto mucho más complicado. Con la llegada de Copérnico, inspirado de las ideas que Aristarco ofrecía, pensó que tal vez no estaba un tanto equivocado, que todo aquello que él postuló era cierto. Copérnico, teniendo una explicación más simple y sin inventarnos fuegos o algunos cuerpos celestes, era mucho más fácil brindar una respuesta más adecuada a las observaciones. Copérnico perteneció a una escuela religiosa. Sabía que no tenía un camino fácil, ya que en ese tiempo la religión tenía problemas con ideas nuevas que iban en contra del geocentrismo. Aunque de manera muy inteligente se le ocurrió una idea de pasar desapercibido. Copérnico sabía escribir y hablar el idioma griego, que en sus tiempos no era tan común que lo hicieran tantas personas. Así que todos sus textos los tradujo al griego, de manera que no fuera tan fácil y para sus enemigos descubrir que él estaba de acuerdo con la idea de Aristarco. Sus escritos sobre el heliocentrismo parecían invisibles para los ojos de los que posiblemente estarían en contra. En 1532 terminó su manuscrito y dio acceso a ello solo a sus familiares más cercanos, ya que no quería llamar la atención porque sabía consecuentemente que esto le traería algunos problemas. Diríamos que Copérnico era un tanto discreto, pero nuevamente sin evidencias, sus teorías quedarían al olvido, al igual que Aristarco. Teníamos otro soldado caído y mal librado de la batalla por querer quitar a la luna del centro, siendo como ganadora la idea que tenía Platón y Aristóteles. Después tenemos a Tycho, que colocó de nuevo a la Tierra en el centro, mientras que el Sol y la Luna daban vueltas a su alrededor. Podríamos decir, llega otro personaje a quizás ahora sí dar las bases sólidas, que quitemos el Sol de una vez, la Tierra de una vez por todas del centro, pero no. Llega Tycho y coloca de nuevo la Tierra en el centro, mientras que el Sol y la Luna daban vueltas a su alrededor. Todo pintaba mal para que el Sol estuviera en el centro. Después llega pero igual la teoría de Tycho nos decía que el Sol y la Luna, según su teoría, daban vueltas alrededor del Sol y no de la Tierra. Entonces el universo estaba compuesto, Tycho creía que el universo estaba compuesto por un éter, una sustancia ligera que al moverse siempre en cambios con formas de círculo, se acoplaba más o menos al modelo que él estaba ofreciendo.
El sistema de Tycho tuvo más aceptación que el de Copérnico, porque no representaba un cambio tan grande. Para la vanidad de algunos, aún éramos el centro del universo. Más tarde, por algunas circunstancias, Tycho conoce a Kepler, que amenazaba con pruebas sólidas y suficientes destronar este concepto de que la Tierra lo era el centro de todo. Kepler ofrecía una teoría recogida de los conceptos que Copérnico y Aristarco posteriormente ya nos habían dicho, que la Tierra no era el centro de todo, sino el Sol, y que los planetas daban así vueltas alrededor en una órbita en forma de elipse. Kepler postulaba que los planetas giraban alrededor de una forma de elipse, en donde el Sol se encontraba al lado del foco de esta elipse. Tenemos la imagen actual de lo que actual sería el sistema solar. Vaya, al fin habíamos pillado dónde se encontraba el Sol. Pero para afirmar estas ideas, bueno, para ya llegado a este punto, se conocían 6 de los planetas que constituían nuestro sistema solar. Perdón. En estas épocas se forjó una amistad entre Tycho y Kepler que debatían sobre, o sea, era una amistad como un poquito tóxica porque a la vez eran enemigos y amigos. Entonces, a Kepler le ayudó un poco esta amistad porque en base a ello pudo obtener las pruebas suficientes para decir que él estaba en lo correcto y que ahora sí no podíamos mover el Sol del centro. Diríamos que un tanto la muerte de su amigo trajo consigo muchos beneficios. Porque gracias a sus observaciones que hizo Kepler, ya que pudo pillarse del error que había cometido al inicio de su teoría de que los planetas daban alrededor del Sol en forma de elipse, estando el Sol situado en uno de los focos, ya nos mostraba las bases sólidas para decir que sí, esto era correcto. Kepler descubrió la forma más elegante de darle cachetada con guantazo blanco a la sombra que aquellos sabios cuyas ideas eran irrefutables, no lo eran así. Entonces, pero no éramos un público fácil de convencer. Si bien ya era aceptada por muchos la idea de que el Sol era el centro del universo, queríamos más pruebas que más tarde serían llevadas de la mano de Galileo Galilei. Galileo Galilei nos mostró con evidencia lo que no entendíamos, pero podíamos observar de manera más cerca a nuestra vista. A principios del siglo XVI, se vivía un clímax difícil dentro de esa época. Pero Galileo era un tipo rebelde y muy aferrado a sus ideales, lo cual lo impulsó en 1610, gracias a sus observaciones con telescopio, a mostrar evidencias que ya no solo podía ver él, sino el público al que le interesaba convencer. Ya tenía una herramienta que brindaba estas pruebas de decir, oye, no, la Tierra no es el centro, sino realmente lo es el Sol. Galileo terminó por comprobar que la Tierra no era el centro y los cuerpos celestes no giraban a nuestro alrededor. El Sol al fin estaba en su posición
el centro y nos girábamos en torno a él. Y no solo nosotros, sino los planetas. Copérnico y Kepler sentaron las bases matemáticas de estas teorías. Y Galileo nos mostró con evidencias lo que entendíamos, pero podíamos observar de manera más cercana a nuestra vista gracias al telescopio. Quitando ideas sobre que las cosas actúan de manera, a la vez se quitaron ideas de que las cosas actúan de manera perfecta, mostraba lo contrario, y que todo lo que dictaban las leyes de los dioses quizás no era en sí correcto de cierta forma. Todo con una herramienta tan simple y al alcance de cualquier persona, el telescopio. Solo bastaba con ayuda de un telescopio apuntar hacia el cielo y verlo con nuestra propia vista para decir que esto era verdad. Dio voz y vista a muchos científicos que a su vez fueron rezagados como Aristarco, Copérnico, que lo creía que no estaban muy lejos de estar en lo correcto. Pero como lo hemos visto a lo largo de esta historia que ahorita les narro, ninguno de nuestros personajes tuvo un camino fácil. Al parecer había algunos un tanto enojados de esta idea, de que quitaran la idea del geocentrismo y se pusiera la idea del heliocentrismo como una idea correcta. Digamos que había un poco público que aceptaba esto. Galileo se sentía un tanto frustrado y la verdad, como no, yo igual estaría, parecería que en una sociedad que al parecer negaban abrir los ojos ante la verdad y decidían tenerlos cerrados. Galileo escribió en su, digamos, frustración o más bien tristeza de ver que él ya había sentado una herramienta que dijera, para que nosotros dijéramos, no es cierto, en realidad sí, el Sol está en el centro de nuestro sistema solar. Le escribió una carta a Kepler donde le decía que le sentía a la vez tristeza porque parecía que aunque bien había una base que pareciera correcta, parecía que los astrónomos deseaban no tener que levantar nunca sus ojos, como si el gran libro del universo se hubiera escrito para no ser leído. Aunque si bien debe de ser fácil cambiar nuestro pensamiento a que alguien que consideramos como creador de todo diga que la Tierra es el centro de todo, bien querer cambiar todo esto significa un cambio muy grande. Galileo nos mostraba que era un tipo que se las arriesgaba de todas. Todo pintaba mal para Galileo, ya que su libro, donde explicaba todo esto, todas sus observaciones, quedó en la lista de libros prohibidos. De paso, el de Copérnico. En 1610 le dijeron a Galileo que debía abandonar sus opiniones. Pero Galileo era quizás una persona muy valiente, ya que se les ocurrió escribir un libro donde relataba la historia de 3 personajes, el cual uno de ellos se llamaba Salvati, el erudito Sagredo, y el defensor de la teoría aristoteica llamado Simplicio. Ya con el último nombre del último personaje podemos ver
los líos los líos que se le venían a Galileo. Simplicio era el personaje que de alguna forma defendía la idea del geocentrismo, el cual a su vez quedaba en la historia un tanto ridiculizado o por Salvati y Sagredo. Entonces, todo esto le trajo muchos problemas a Galileo, el cual en su tiempo Galileo fue juzgado en 1633 por estos escritos que significaban una ofensa para los que en su momento creían en la idea del geocentrismo. Fue condenado por 8 años y se le impidió publicar. Pero ¿qué aprendimos en Galileo? Galileo nos mostró que a veces se ocupa desafiar y arriesgar la vida misma, bueno, no la vida misma, para defender nuestras ideas. Para el siglo XIX ya todos aceptaban la idea de que el Sol era el centro del universo, pero desde luego siempre había alguien que no lo creía así. El sistema solar ya no lo era todo. Cuando pensábamos que ya habíamos encontrado la respuesta a lo que quizás era todo, que era nuestro sistema solar, descubrimos que no, que evidentemente no lo era así. Vivíamos en una galaxia. Así es, nuestro pensamiento tuvo que cambiar a decir, vivimos en una galaxia. Gracias a este pensamiento comienza a partir de las observaciones que hizo el astrónomo William Herschel, en el que pudo observar la Vía Láctea, en donde era base y prueba de decir, ya no estamos en un sistema solar, sino estamos en una galaxia. Así es, en una galaxia en donde nos encontramos en una pequeña región, en una galaxia espiral. Pero al fin no conocíamos todo. Ahí tenemos a nuestro personaje, el cavernícola, viendo que sí, de nuevo, teníamos que modificar todo. Ya no lo era todo el sistema solar, ya no lo era todo, sino ya era todo una galaxia. Pero esto es verdad. Pues resulta que no. Vivimos en una galaxia de todo un collage de galaxias que con la que conocemos como un universo. Pero sí, ¿qué es el universo? Es el espacio-tiempo en el que habitamos, nuestros límites físicos. Todo aquello que podemos observar, percibir, detectar. El universo está conformado por espacio vacío en el que se distribuye de manera más o menos homogénea, en donde contiene 3 componentes. Un 4% de materia bariónica, átomos, un 24% de materia oscura y un 72% de energía oscura. Ya entendemos ahora sí qué es el universo. En la imagen, como podemos observar, que es la imagen recientemente obtenida por el telescopio James Webb,
podemos ver la magnificencia y la cantidad de galaxias que hay en un espacio relativamente pequeño de este. Esto es nuestro universo. Pero, ¿qué creen? Surgen de nuevo nuevas ideas. Para algunos un tanto excéntricas, que plantearon la posibilidad de que eso no lo era todo. Surge un nuevo concepto. Ser parte de un universo ya no era tan genial. Pero el juego es... ¿Qué es el multiverso en sí? El multiverso es un término que los científicos usan para describir la idea de que más allá del universo que observamos, pueden existir otros universos de igual manera, iguales a nosotros o distintos. Este concepto surge en la década de 1950 de la mano de Hugh Heber, que encontró la manera de explicar la interpretación de Copenhague al proponer que cuando los acontecimientos cuánticos se desarrollan, hay una bifurcación de universos separados. Al decir bifurcación nos referimos a que hay una ruptura se diría, en el espacio y tiempo en el que vivimos. Un tanto, pongamos un ejemplo. Como bien lo decía Schrödinger en su postulado del gato, que el gato se encuentra en dos condiciones a la vez, vivo y muerto. Para Hugh Heber esto era distinto, ya que él proponía que el gato no necesariamente tendría que estar sujeto a esas dos condiciones. Si bien el gato podía encontrarse vivo a la vez y en otro universo muerto. Nosotros poder percibir eso sería básicamente imposible porque tendríamos que estar o físicamente en el plano dimensional donde el gato está muerto o donde el gato está vivo. Podríamos decir que el término multiverso es el término usado para definir el conjunto de los muchos universos existentes. Para ello, surgen una serie de ideas. Bueno, continuando con los muchos mundos. En otras palabras, lo que nos quiere decir es que lo que esta interpretación supone que tenemos una función de onda en que el universo es el conjunto universal que representa el estado global de todo el universo. Dicha función evoluciona siguiendo la ecuación de Schrödinger. Tendríamos así una descripción física del mundo a nivel global y a nivel local tendríamos los muchos nuevos mundos, entre los cuales en principio, en los cuales nosotros tendríamos que tener acceso solo a uno. No podría haber interacción entre ellos. Como parte de esta idea de multiverso surgen varias teorías. Como primera, tenemos la teoría de multiverso mosaico. El término multiverso mosaico fue acuñado por el físico Brian Greene, quien lo clasificó como el tipo de multiverso de nivel 1 de la clasificación de Tekmar, el cual está formado por un espacio infinito conformado por infinitos volúmenes de esferas de Hubble. ¿Pero qué son las esferas de Hubble? Las esferas de Hubble, o volumen de Hubble, es la región del universo que rodea a un observador, más allá de la cual los objetos se alejan del mismo a una velocidad mayor que la velocidad de la luz
debido a la expansión del universo. Situadas unas del lado de las otras en este multiverso, un observador situado en el universo jamás podría alcanzar un punto del universo contiguo. Después, más allá de la frontera de su universo, el espacio se expandiría a una velocidad mayor que la luz. Como parte de un diagrama de la explicación que previamente ya les di del multiverso mosaico, tenemos que es un plano en donde podemos ver diferentes esferas de Hubble, en la que simplemente el hecho de que la luz aún no toque ciertas regiones nos limita a poder ver qué hay alrededor. O sea, esta hipótesis, si bien podría ser correcta o no, porque de alguna forma no la podríamos comprobar, porque no podemos ver ni la esfera de al lado o la de arriba, porque la expansión misma del universo nos los impide. Entonces, tenemos que el multiverso mosaico podría deberse a que el universo no sabe estar quieto, que está en constante movimiento. Como teoría número 2, tenemos al multiverso inflacionario. El multiverso inflacionario es del tipo nivel 2, el cual nos dice que de acuerdo a lo postulado en la teoría de inflación, teoría que ya fue comprobada, que es comprobada ya físicamente y matemáticamente, nos dice que el universo se estiró de manera tan abrupta que el proceso sucedió de manera espontánea, cosa que pudo haber ocurrido en otros microespacios de manera espontánea y casual. Un mundo desconectado e independiente de nosotros, con leyes físicas independientes y distintas. Pero diríamos, si está desconectado, ¿cómo es posible esto? Imaginemos un baño de burbujas. Son predicciones medibles en el fondo cósmico de microondas. Cada burbuja tendría distinto volumen de Hubble. Habría infinitos universos porque tendríamos diferentes volúmenes. Diríamos que el multiverso inflacionario se debería a esta gran explosión. Como teoría número 3 tenemos al multiverso Brana. El multiverso Brana el nombre proviene de membrana, ya que su forma es tal. Cada brana corresponde a un universo, pero en sí veamos qué es una brana. Antes de continuar, veamos qué es una brana. El nombre proviene de membrana, como bien lo dije. Cada brana correspondería a un universo, lo que nos llevaría a concluir que la cosmología de Brana sostiene un multiverso formado por infinitas branas, como podemos observar en la imagen. Otras branas serían universos paralelos, un tanto parecido a la lasaña, evidentemente, con pliegues de distinta forma, que serían la explicación o la interpretación de estos universos paralelos con la información requerida para que ocurra esto y esto sea cierto. La teoría de Brana se encuentra en el marco de la teoría de cuerdas y la teoría M. Si bien para algunos conocedores de la teoría M es la teoría que diríamos básicamente trata de unir las ideas o conceptos que tenemos de las escalas, desde las escalas grandes que son las galaxias,
hasta las escalas más pequeñas, que son los átomos. Y nuestro universo podría tratarse de una brana. La brana es una superficie dimensional que se encontraría en un espacio de 11 dimensiones. Así es, 11 dimensiones. Si bien sabemos que nosotros solo podemos observar 4, que si bien es ¿cómo lo podría explicar? Longitud, ancho y volumen. Y la cuarta es el tiempo. Pero nos estás un tanto mintiendo, porque ¿dónde dejas esas 6 dimensiones adicionales? Si bien esas 6 dimensiones adicionales se encontrarían de algún modo comprimidas a simple vista, debido a que no las podríamos observar, ya que se encontrarían a escalas muy pequeñas. Entonces, diríamos que al igual que nuestro universo, existirían infinidad de branas portadoras de otros universos. Dice que nuestro universo es una brana de 4 dimensiones dentro de un superespacio denominado bulk o bulto, en el que se alojan todas las diferentes branas o universos paralelos, que a su vez están enrolladas en un espacio de Calabi-Yau. El espacio Calabi-Yau es lo que les explicaba. Estas dimensiones adicionales se encontrarían comprimidas de distintas formas, pero en sí, ¿quién postuló estas variedades de Calabi-Yau? Esto fue postulado por el matemático Eugenio Calabi en 1957, que postuló que tales superficies podrían existir. Esta conjetura fue probada por Xin Yao en 1977. De ahí podemos deducir un tanto el nombre de Calabi-Yau. Entonces podemos observar que hay distintas formas de plegar o enrollar estas dimensiones, lo cual nos diría que el multiverso brana podría deberse a las múltiples maneras de enrollar las dimensiones. Cada una significaría un universo con leyes distintas, y cada brana significaría un universo paralelo con condiciones igual distintas. Según la teoría de cuerdas, las branas se encuentran en la 10ª dimensión, a la cual solo puede acceder la gravedad, pues la materia y la energía solo pueden transmitirse en las 4 primeras dimensiones que les mencioné. Aunque la materia de una puede alterar el espacio-tiempo de otra paralela, las membranas podrían estar separadas por las distancias pequeñísimas unas de otras, incluso según resultados experimentales a millonésimas de milímetro. Gracias a este hecho, se intentaría explicar por qué la gravedad parece menos fuerte de lo que en realidad es. Se cree que las formas de las branas son las membranas planas y paralelas entre sí. Si las membranas son planas y paralelas, como lo vimos en la imagen, la gravedad quedaría encajonada entre ambas, fluctuando entre una y otra, pero siempre manteniéndose constante. Por el contrario, si las membranas adoptaran la forma de silla de montar, irían perdiendo paulatinamente energía y por tanto la materia hasta desaparecer, sumido en la difusión de las 11 dimensiones.
Se dice que nuestro universo entonces tendría nuestro universo estaría replicado de distintas formas. Por última teoría, tenemos a la teoría del multiverso simulado. Si bien es para los fans de la película Matrix, quizás es un poco familiar, ya que esta teoría postula que es la interpretación que abre la posibilidad de que el universo en el que vivimos sea una elaborada simulación matemática generada por algún tipo de civilización más avanzada que la nuestra, y como tal podrían existir más simulaciones que obedecerían a cualquier modelo matemático factible de existir. El universo se podría crear como toda una rama de universos simulados. Podríamos estar ahorita mismo viviendo en una simulación sin siquiera darnos cuenta. Pero en sí, englobando la pregunta inicial de nuestro tema, la palabra universo ya no lo es todo para nosotros. Encontrando la respuesta a decir que era todo, a este planteamiento se le puede objetar que fue difícil o es difícil hallar una respuesta en sí, hallar una respuesta un tanto correcta, ya que pues son las teorías que yo les presento sobre multiversos, si bien aún no están comprobadas de cierta forma, pero existe ya la base de decir, puede existir esta posibilidad. Pero en conclusión, el recorrido de todo nuestro viaje, bueno, si bien antes de decir mi conclusión, el universo ha sido inspiración para algunos. El multiverso ha inspirado algunos memes que algunos de nosotros ya conocemos. Esta idea ha sido partícipe en algunas series un tanto conocidas, en algunas películas. Podríamos decir que si bien el recorrido del viaje a buscar esta respuesta nos llevó no fue fácil. Vimos que estaba sujeta a muchos cambios de acuerdo a las limitantes que cada uno de los escenarios nos iba mostrando. Podemos ver que la idea de multiverso puede ser similar a todo ese auge que pasó tiempos atrás, en el que era una idea loca quizás decir que nosotros como parte del planeta Tierra quizás no éramos el centro del universo, lo cual podíamos ver que no era así. El Sol se encontraba en el centro, en el cual estaba un sistema solar con mucho más planetas, con distintas condiciones a las nuestras, pero que compartíamos el estar en una galaxia. Que resulta que vivíamos en una galaxia de millones de galaxias y planetas quizás igual a nuestro, completamente distintos, distintos sistemas solares que igual podrían ser adecuados a como es el nuestro o un poco diferentes. Entonces yo diría
que el decir que es todo es una pregunta un tanto subjetiva, porque si bien podría decir que todo lo es el universo que hoy en día podemos observar, o todo lo es eh, los multiversos, diría que con el paso del tiempo podemos llegar a esa respuesta. Ya como hemos visto, somos personas que nos aventuramos en la búsqueda de la verdad, en la búsqueda de esto, de decir, em, quizás esta idea no es del tanto correcta, o, o quizás tengo una idea o me surge una idea y puede que sea la interpretación correcta, pero al final sigue el mismo camino, querer llegar a una verdad universal del entendimiento de lo que es nuestro universo, que a simple vista ya es bello. Entonces, quisiera cerrar mi charla mencionando una frase que para mí ha sido como un mantra de vida. La frase dice así: vivir es aprender para ignorar menos, es amar para vincularnos a una parte de mayor humanidad, es admirar para compartir las excelencias de la naturaleza y de los hombres. Es un esfuerzo por mejorarse, un incesante afán de elevación hacia ideales definidos. José Ingenieros. Pues bueno, esto es como que todo por mi parte. Espero que para ustedes, el público, haya sido una charla muy enriquecedora y que hayan aprendido y hayan resuelto esta pregunta o hayan llegado al menos a una respuesta un poco más cercana a lo que es todo. Tenemos que conformarnos con mis aplausos, porque al estar en línea no se escuchan los de todos los que están del otro lado de la pantalla. Pero la verdad es que muy interesante, un tema muy complejo, con muchas aristas. Bastante complejo. Sí, de hecho, desde que planteaste el título, fue difícil darse una idea de cuál iba a ser el tema. Ya cuando nos explicaste que trataba sobre universos paralelos, todo tuvo, multiversos, perdón, sobre multiversos, todo tuvo sentido, pero igual Si bien, fue muy... bueno, perdón que te Sí, sí, interrumpa, si bien hablar sobre multiversos es como que necesita tener su propia charla, porque hablar sobre multiversos es hablar sobre un tema muy complejo y un tanto igual un poco extenso. Entonces sí, se amerita como que una charla distinta. Yo lo hablé claro, de manera muy general para tratar de responder esta incógnita que era todo. exacto. Y aprovechando, claro que te tomamos la palabra y esperamos esa charla para que nos expliques los Ay, multiversos. bueno, sí. Perfecto, ya lo escucharon aquí en la primicia. Tendremos a Yuli nuevamente. Tenemos disponible el 4 de octubre. ¿Qué opinas? Veo las fechas y Piénsalo. se adecuan. Y sí, claro, el público igual así lo dispone. Estaremos aquí en las tardes de tertulia con la nuevamente. Perfecto. Te estás hundiendo sola porque en nuestra página de Facebook tenemos muchísimos saludos y muchos ya están pidiendo la segunda parte. Entonces, el público sí quiere. Em, Tenemos, por ejemplo, a Dana Jimenastro, a quien le mandamos un caluroso abrazo y menciona saludos. Lo mismo
que Juan Francisco Ordóñez, perdón, Dan Miranda, Fernanda BF, Eduardo Becerril, Pami Camacho, tenemos también a JM Flores Rodríguez, tenemos a Neri Aidem, quien menciona: hola Yuli, lista para llenarme de tu conocimiento. Tenemos también a Miroslava Valderas, que también manda muchos saludos, Ari Flores, Eduardo Becerril, Gary Guerrero, Alfredo Nava, muchos saludos. Kevin Reyes, Lisbeth Matías, Limón Alma. Tenemos también a Eduardo Becerril, quien menciona: viéndote desde Toluca de Lerdo, Yuli, mucho éxito. También tenemos a Aarón Erizo, nuestra querida amiga de la Sociedad Astronómica de México, Laura Hernández, quien también manda felicitaciones por este excelente tema. Tenemos a nuestra querida María Esquivel, Mario Castañeda, Ángel León, quien menciona: Yuli, hola, es un excelente tema. Y tú también, un gran tema, saludos. Tenemos a Ari Flores, Juan Francisco Ordóñez, que menciona que postdata desde Urban por todos. Quiero entender que tú entenderás qué significa. José Enrique Martínez Moreno, un gran amigo de la Sociedad Astronómica Ciancán, que seguramente conoces, que es nuestro hermano Fer Tavera, que dice que es fan tuyo, y pues nos unimos a su fanatismo. La verdad que sí, excelente tema y excelente forma de presentarlo, muy entendible. Cristian E. Gracias. Sandoval menciona: saludos desde Tijuana, arriba los clones que no tenemos. O sea, esto está llegando hasta Tijuana y eso nos llena de mucho orgullo y mucha alegría, porque cada vez llegamos a más lados y es genial. De hecho, creo que esto es muy interesante, el que nos digan desde dónde nos están viendo. También está Ana Teniente, que menciona también lo mismo, que es fan tuya. Entonces, muchos fans. Tenemos también a José Enrique Martínez, que también es fan tuyo. Héctor Alonso, muchas gracias por compartir tu conocimiento. Aclaraste varias dudas que tenías sobre las branas. Eso fue muy interesante. Y aprovechando que las mencionan, me gustaría que nos expliques nuevamente esta parte de las branas para que quede un poco más claro. Ok, ¿Cómo sí. visualizarlas? Por favor. Pues si bien hablar sobre branas sí es complicado y de hecho cuando yo leí el concepto me resultó complicado. Para mí resultó más fácil imaginarlo como una lasaña. O sea, no era porque tuviera hambre en su momento, pero me resultó un poco más fácil de explicarlo de esa forma. O sea, las branas serían como los pliegues de nuestro universo, las cuales diríamos que al separarlas formarían universos paralelos, llevando la información de, claro, se diría, nuestro plano inicial. No sé si se da a entender. Sí, de hecho, sí. Me gustó mucho la explicación de la lasaña, no porque me guste la comida, sino porque de verdad creo que muchas explicaciones se entienden mejor cuando agregas alguna parte de gastronomía. Por ejemplo, el proceso convectivo del sol, siempre me ha gustado explicarlo con la sopa de munición y cómo es que parece que se granula el sol en su superficie, y lo mismo pasa con la sopa de munición y se ve muy parecido cuando uno ve una foto del sol y la sopa de munición en tu cazuela. Entonces, Claro, en este caso con la lasaña pasa lo mismo, es excelente. Sí, sí, sigue siendo parte de un mismo, de una misma, ¿cómo decirlo? De un mismo todo, pero a la vez forma distintas zonas, ¿no? Y lleva la información. Entonces, muy interesante esta explicación que nos permite entender un poco más. De hecho, viéndolo desde el enfoque de agujeros negros, por ejemplo, de ahí la idea esta de que se tiene de los agujeros de gusano,
que si bien solamente es una idea matemática y que implica muchas variables que generan este conflicto entre que si se puede o no se puede, pues al final del día abre la posibilidad matemáticamente hablando de que pudiera existir este intercambio de información o este camino por donde transitar, ¿no? Ujú. Continuando con los saludos, tenemos a Gary Guerrero, que también menciona que es un excelente tema. Lo mismo que Miroslava Valderas, que manda los aplausos. Mismo caso de Carlos Vázquez, Neria Aide. Muchas felicitaciones. Estoy buscando las preguntas y aquí parece ser que hay una. Ángel León, fue increíble. Es un tema muy complejo y extenso, pero realmente es una gran primicia para el tema. Espero con ansias la segunda parte de la charla. Y ya, tú solita fijaste esa condición y el público nos ha apoyado. Entonces esperamos la segunda parte. La fecha, pues la platicamos con calma. Cristian E. Sandoval, excelente plática. Me edificó mucho en mis conocimientos sobre lo que conocía. Sí, la verdad es que fue muy interesante y bastante ilustrativo. De hecho, me gustó mucho la parte en la que mencionas a Galileo con esta parte de su obra. Eh, Explícanos un poquito más de qué iban los personajes. Pues Galileo escribió un libro donde relataba tres personajes. Uno se llamaba Salvati, el otro era el erudito, y nuestro tercer personaje era Simplicio. Simplicio era, no es difícil de imaginar quién era. Era, era creyente en sí el personaje del geocentrismo. Entonces, cuando Galileo narraba esta historia, narraba que nuestros dos personajes se reían un poco tanto de las ideas que Simplicio nos daba. Entonces, a mí me pareció que a Galileo le gustaban los retos, le gustaba estar en boca de todos y le gustaba arriesgar la vida misma. Y vimos que le costó, claro, porque, pues, como le expliqué, fue condenado a 8 años de cárcel por tal obra que pues, él escribió. Exacto. De hecho, es bien interesante esto, ¿no? Porque si ustedes se ven a la historia detrás de Galileo, pues resulta que también era amigo del hermano del Papa en turno y se iban de juerga. Y entonces les apodaban los tres gallos porque junto con otro amigo que tenían, siempre andaban juntos, ¿no? Y un día tienen un problema y realmente no lo condenan por su teoría y por todo esto, sino porque cuando tienen este problema y este distanciamiento, cuando él publica este libro, lo publica en una editorial que se llamaba Los Tres Gallos y ellos lo toman a burla. Entonces, parte de esa historia que está ahí, pero que no es muy conocida y que solamente en algunas referencias te muestran, ¿no? Entonces, por eso es que también me llamó mucho la atención cuando lo mencionaste, porque es bien importante también no ser un simplicio y meterse a los libros, meterse a aprender, ¿no? Claro. Así como tú lo haces en tu quehacer diario. Nos menciona Ana Teniente. Saludos, Julie. Ando en la combi. Súbele al volumen a la charla para que todos los que van en la combi lo escuchen. Ya alguna vez me pasó y fue muy agradable ver que los que estaban alrededor quisieron aprender un poco más del tema. Tenemos a César Arteaga. Hola, excelente noche. ¿Cuál sería la diferencia entre el éter y la materia o energía oscura? Mm. Entre el éter y la materia oscura. Bueno, si bien te Bien. mentiría al decir que tengo una respuesta en concreto, hice con cierta exactitud que son, en qué se diferencian uno del otro,
No sé si alguno de mis compañeros tenga un poquito más de noción en qué se diferencian Claro, una de la otra. con gusto. En principio tenemos que el éter, pues actualmente sabemos que no existe. ¿Qué es el éter? Se van a preguntar, ¿no? Porque normalmente cuando nos lo está explicando, lo primero que piensas es en esta sustancia de un aroma penetrante que inclusive te impide respirar cuando la tienes cerca. Pero no, no se trata de ese éter, se trata de una sustancia que se estaba que estaba predicha o que, en la cual los físicos estaban ayudando para decir que la luz viajaba por un medio. Como sabemos, las ondas necesitan de un medio para transportarse, prácticamente todas las ondas. En el caso de las ondas en el agua, pues el agua funciona como medio, el sonido, tenemos al aire, y en el caso de la luz pensaban que necesitaban de un medio y ese medio se trataba del éter, o fue lo que ellos postularon. Con el tiempo se dieron cuenta que no, que en realidad la luz funciona de una forma muy distinta. Se trata de dos ondas, una eléctrica y una magnética, las cuales van autosostenidas, es decir, de forma perpendicular, y una detiene a la otra, y por eso es que viajan sin necesidad de un medio, porque en el espacio no hay un medio como tal, hay zonas del espacio que están vacías, y entonces por ahí puede transitar la luz inclusive. Eh, entonces, el éter como tal no existe, fue una teoría que vino abajo, y la materia oscura tiene la característica de que actualmente, si bien todavía está en esta frontera de que se pueda como tal discernir entre si sí o si no, todo parece indicar que sí, porque ya han inclusive hecho algunas observaciones en las que se han encontrado anillos donde no hay nada, pero por el mismo efecto gravitacional que está teniendo esa materia que no vemos con el entorno, pareciera ser que existe como tal algo que lo está moviendo. De hecho, se dice que las galaxias como tal necesitarían de más materia para poder existir en las formas en las que las conocemos, y si no existiera esa materia o esa energía, porque también tiene que ver con la energía oscura, se desbaratarían. Todavía está en frontera de investigación, pero hasta ahora es lo que se tiene. De hecho, tenemos una charla aquí donde un físico nos explicó precisamente eh, cómo estaba, cuál era la situación actual en Valencia, si no mal recuerdo, de la comunidad de Ozumba, y que próximamente volveremos a tener. Entonces, estén al pendiente porque justo pasó algo curioso, mencionamos fechas y él iba a estar en esta charla, pero se tuvo que recorrer y vamos a tenerlo próximamente. Entonces, no se preocupen, ese tema se seguirá como tal abordando. Actualmente esa sería la diferencia. Uno de plano no existe, que es el éter, el otro está en frontera de investigación y todo parece indicar que sí, sí hay algo que se le parece. Porque también está el calórico, pero ya no nos vamos a meter en ese tema. También sabemos que el Es calórico no tema de existe. otra charla. Exacto, justamente. Entonces, no, no se preocupen. Pero qué buena pregunta, la verdad. Lo mismo que Iblis BJ, que dice, muy buena plática, Yuli, felicitaciones. Siguen llegando muchos comentarios. Esto está muy emocionante. María Celia también menciona felicidades, lo mismo que de la Cruz Omar, que menciona, esa es mi hermana, felicitaciones. Me gustó su charla. Entonces, un saludo a de la Cruz Omar. Homer dice aquí, ya me corregirá Yuli si me equivoco. Omar. Y perfecto. César Arteaga menciona otra pregunta. En la teoría de cuerdas, ¿cómo se expanden las cuerdas para hacer una membrana? ¿Me podrías repetir la pregunta? ¿En la qué Claro que sí. teoría de cuerdas? En la teoría de cuerdas, sí. ¿Cómo se expanden las cuerdas para hacer una membrana? No, es que en sí membrana y cuerdas son distintas. Son,
Las que se comprimen en sí son las cuerdas, que fueron las variedades que mostré, que son las variedades de cada villao. Es como si nos fijamos en un, digamos, un cabello. A simple vista, nosotros podríamos decir que no podemos ver más allá de lo que observamos, pero ¿qué hay de las escalas más pequeñas? Eh, lo que decía es que esta teoría ofrecía que hay 11 dimensiones que a su vez estaban enrolladas en una cuerda, en estas variedades. En sí, entonces, como te digo, el término cuerda y brana o membrana son muy diferentes porque uno se encuentra comprimido y el otro es el ejemplo que ponía de la lasaña. Entonces, pues una y otra son distintas cosas. Sí, de hecho la membrana aplicaría para la teoría de branas, ¿no? Si no me equivoco. Que en cuerdas estamos hablando de filamentos alargados, mientras que en la teoría de branas estamos hablando como de superficies planas que Exacto. pueden estar en distintas formas, ¿no? Pero al final sí son diferentes. Mm, Muy bien. Eduardo Becerril, 10 de 10. Felicidades, Julie. César Arteaga, que tiene muy buenas preguntas. Cuando hablamos de Ptolomeo, ¿tiene algo que ver con el general Ptolomeo de Alejandro Magno? Esa es buena pregunta. Mm, igual, cierto, buena pregunta. Mm, pues no te podría decir si son el mismo. Cuando yo me adentré a leer la historia de Ptolomeo, no busqué esa relación que hoy marcas o dices. Pero si bien es una pregunta que no te preocupes, buscaré una respuesta. Pero no sé si alguno de los del foro la tenga o pueda decirnos. Mm, Personalmente me inclino a que no lo es, sin embargo, no tengo un sustento que lo pueda como tal confirmar. Yo creo que lo pertinente será que esperemos esa investigación y pues no te preocupes, César, con gusto se colocará la información en la página para que esta pregunta no quede al aire, como hacemos con todos nuestros ponentes. Vuelvo a mandar otra pregunta que dice, no entendí por qué son necesarias 11 dimensiones para el funcionamiento de la teoría de cuerdas. Mm, Pues en sí, pues igual yo diría que es una pregunta que aborda más el tema sobre teoría de cuerdas. Exacto. Y decirte una respuesta concreta sería un tanto mentirte. Eh, a ciencia cierta, pues no sé por qué se agregarían estas 11 dimensiones, porque ya es parte del tema de teoría de cuerdas. Hasta donde tengo entendido tiene que ver con la misma estructura de las cuerdas como tal. Entonces, se necesitan de más dimensiones para que esta pueda como tal funcionar. E inclusive se menciona en algún momento, porque ya tuvimos una charla también de teoría de cuerdas, que pueden buscar en los videos, no se preocupen. Hay muchas preguntas que ya pueden encontrar en esta página y que pues, está genial porque no todos los ponentes tienen que saberlo todo. Eso es algo bien importante. Se especializan en el tema que están presentando. Pero en el caso de cuerdas, pues inclusive hablaban de que existen distintas formas de visualizarlo y distintas dimensiones, ¿no? Hablaban de que pueden ser 18, pueden ser 3, pueden ser 9, entonces todavía es un poco ambiguo en ese aspecto porque también estamos hablando de un tema frontera de investigación y si bien como tal, las más aceptadas ya tienen definido
cómo son, que en este caso serían la de 11 dimensiones, pues también existen estas otras teorías alternativas que es bien interesante de abordar, pero no me crean a mí, vayan a esta charla que tuvimos. Oye, si no encuentran esa charla, también los invito a que busquen a Miguel Alcubierre en cualquiera de sus exposiciones, habla sobre estas teorías y es O muy si bien, interesante cómo las explica. o Ujú. si bien mencionar que si próximamente se encuentra la fecha hacia la charla de multiversos, eh, prometo dar respuesta hacia eso, ya que pues me adentraré más hacia estas teorías. Perfecto, pues ya lo escucharon. Tenemos que cada vez Julie se va comprometiendo a más cosas y eso está fabuloso. Me encanta. Y vamos a aprovecharlo porque dice César Arteaga, ¿hay alguna explicación para los agujeros negros en la teoría de cuerdas? Mismo caso, si bien debe de existirla como tal, me puedo aventurar a mencionar que tiene que ver con esta distorsión del espacio-tiempo. Al final del día estaría distorsionando la continuidad del espacio-tiempo alrededor, que aunque tiene que ver con cuerdas y con una estructura un poco más compleja y distinta, al final es lo mismo, la gravedad alterando el entorno. Entonces sí, sí le existe, es una explicación matemática, pero también con su grado de complejidad, donde estas ecuaciones tienen que embonar con esta nueva teoría. Y si no mal recuerdo, sí nos dan una explicación al respecto en esta charla que les menciono. Entonces, también hay una muy buena charla que tiene que ver con cuerdas en la Red Mexicana de Radiotelescopios, a quien damos un caluroso saludo. Y ahí también pueden encontrar una charla que tiene que ver con cuerdas para que también despejen un poco de sus dudas. Siguen llegando muchas felicitaciones. Tenemos a Gary Guerrero, que nos está viendo desde Monterrey. Genial. Y está esperando ya la próxima charla. Fernanda BF, también lo mismo. ¿Para cuándo la segunda parte por parte de Carlos Martínez? Lo siento, Yuli, tú solita diste pie a que esto pasara. No se preocupen, vamos a convencer para que esté esa segunda parte. Alessandro Ballesteres Hernández dice, ¿en la actualidad hay alguna investigación que nos dé un cálculo aproximado sobre la extensión del universo, es decir, sus límites? Eh, pues si bien como decía, aún no sabemos bien cuál es el límite, porque en sí el universo se sigue expandiendo. Ahorita mismo en esta charla el universo se está expandiendo, no se detiene. Entonces, pues no podríamos saber, no, si bien no te puedo asegurar que existe o no una teoría, pero pues si no podemos, digamos, es algo que no se puede frenar, es un movimiento que aún está. Entonces, pues algo que está en constante movimiento, como podríamos saber o medir cuál es el límite. No sé si me di a entender. Sí, de hecho, totalmente. Cuando yo empecé a aprender esto de la astronomía, quien me enseñó en su momento, un gran profesor, me mencionaba algo bien interesante. Me decía, no importa qué tanto expliques los orígenes del universo, no importa qué tanto tengas de información acerca de los orígenes e inclusive cómo lo vas a ir desenmarañando segundo por segundo, milésima por milésima, siempre, siempre, siempre te van a preguntar muchas cosas como por ejemplo, ¿y qué había antes? Entonces, Sí. es bien interesante y qué bueno que lo pregunten y que tengan estas dudas. Lamentablemente no siempre se tienen las respuestas, pero los invitamos a que sigan investigando por su cuenta, nos traigan y nos compartan esas respuestas que encuentren y nosotros también por nuestra parte haremos lo mismo, ya sea auxiliándonos de nuestros invitados o también nosotros siguiendo a investigar. Siempre utilicen fuentes oficiales y voy a aprovechar este momento, uno, para darle un poco de descanso a Yuli y dos, para aprovechar que tenemos muchos espectadores en este momento
para invitarlos a que visiten la página de la NUIT Divulgación en Facebook y en Instagram, donde van a encontrar un post donde estamos ayudando a encontrarle un hogar a 6 perritos astronómicos. Estos 6 perritos astronómicos están actualmente bajo el resguardo de nuestra directora de educación, nuestra querida Lía Nieto, quien se ha encargado de cuidarlos desde pequeños y darles todas las atenciones necesarias, pero es importante que encontremos un hogar responsable para los mismos. Son 6 perritos astronómicos que están buscando hogar y que sería fabuloso que nos ayuden a encontrarles una casa para que puedan crecer sanos y salvos. Entonces veo que Lía está conectada. No sé si nos quieras brindar algunas palabras. Convence a nuestro público, a los nuitnautas, de que por favor se lleven a estos cachorros y los hagan felices y sean felices a su lado. Voy a esperar unos segundos. Seguramente tenga algún inconveniente con su micrófono. En lo que resolvemos si tiene problemas con su micrófono, les adelanto que pueden encontrarlos en la página para que vean a estos 6 pequeñines y pues el que más sea de su agrado, el que sea más acorde a su personalidad, pues lo puedan como tal adoptar. Me confirman que tiene problemas con su conectividad. No te preocupes, Lía, en el momento en el que tú puedas conversarnos al respecto, nos interrumpes y no pasa nada. Para que así ellos se lleven la posibilidad de llegar a un hogar que los quiera y que puedan como tal crecer de forma adecuada. Yo confío mucho en la gente que nos está viendo y sé que vamos a encontrarles un hogar, y lo mismo para todos. Les extendemos esta posibilidad de que si en algún momento tienen esta complicación de que existen estos cachorros, ya sea de gatos, perros o lo que sea, cualquier tipo de especie, legal, obviamente, por favor háganlo saber para que también les apoyemos a encontrarles hogar. Y también invitarlos a que las campañas de esterilización, por favor, todos seamos responsables y llevemos a nuestros de compañía a que sean esterilizados para evitar la sobrepoblación. Dicho lo anterior, pues continuamos con la serie de preguntas porque está muy bueno el asunto. Y tenemos... la actualidad, ¿hay alguna? Esta ya la leímos. Nos dice César Arteaga, a quien mandamos muchas felicitaciones por sus excelentes preguntas, que nos agradece las respuestas, son muy amables. De hecho, gracias a ti, César, la verdad es que justo es lo que siempre queremos en cada una de las charlas, que nos bombardeen con preguntas. No siempre se tienen las respuestas, pero de las que sí, con todo gusto. Y pues siempre nos vamos a apoyar de los expertos, que en este caso son nuestros invitados. Dice Alessandro Ballesteros, ¿cuál es la diferencia entre la expansión de un universo plano y uno que presente curvaturas? No sé si exista como tal una respuesta. ¿Tú qué opinas, Julie? La diferencia entre un universo plano y uno con curvatura. En Sí, igual. referencia a su expansión. Pero tendríamos que ver a qué se refiere con plano o curvo, ¿no? Y ver si realmente esto es posible. Y pues sí, igual no sé si existe alguna respuesta a esta pregunta. Seguramente, pero como tal está compleja. Probablemente inclusive sea tema de investigación actual. Entonces habrá que investigarlo y ver qué ocurre, porque sí está complejo dar una respuesta al aire. Entonces no vamos a mentir. Mejor esperamos a tener una respuesta acorde. Nos preguntan, César Arteaga, para variar,
respecto a que la información que sale expulsada a otro universo, esto con referencia a los agujeros negros. No sé si tengas ahí alguna respuesta o prefieras que dé la que tengo yo. Eh, si quieres la que tú tienes, Muy está, bien, está bien. perfecto. Tiene que ver con esta teoría de agujeros negros. Para empezar, cuando uno empieza a abordar el tema de agujeros negros es apasionante, ¿no? Y todos empezamos a alucinar y resultan muy, muy cautivantes. Pero conforme vamos avanzando y vamos estudiándolos, poco a poco nos vamos dando cuenta que si bien siguen siendo cautivantes y muy interesantes, pues resulta ser que tienen una explicación lógica y que en realidad son soluciones a las ecuaciones de la relatividad. Es decir, son soluciones matemáticas que en un principio solamente eran eso, soluciones matemáticas que conforme se fue avanzando, observacionalmente se pudieron encontrar, se pudieron confirmar y son los casos extremos de los efectos gravitacionales. Resulta que en este caso de los casos extremos de los fenómenos gravitacionales tenemos que el agujero negro representaría esto que está absorbiendo. Como tal es una singularidad, un objeto que puede tener distintas formas, como una barra, un toroide de revolución, que es una especie de dona, una esfera, y que todas estas formas terminan por definirse como singularidad, y que no es otra cosa que un objeto muy denso ocupando un espacio muy pequeño. Entonces, si nos vamos desde ese lado de la explicación matemática, estamos hablando de que todo lo que se están tragando, entre comillas, porque no es como tal que se lo estén tragando, y no es que traguen todo, en realidad es un espacio muy pequeño el horizonte de sucesos, pues en realidad no todo penetra, ¿no? Inclusive por eso vemos algunas imágenes donde tenemos un disco de acreción con chorros perpendiculares, con materia saliendo a velocidades relativísticas, pero eso es otro tema. Lo interesante de esto es el hecho de que está cayendo en un sitio que en este caso es la singularidad. Cuando hablamos de que tragan y luego expulsan en otro lado, entonces estamos hablando de los llamados agujeros de gusano, donde los agujeros de gusano para funcionar tendrían que estar acompañados de de otro agujero, que en este caso sería un agujero blanco. Y es cuando la cosa se pone bien loca, porque entonces no solo tenemos agujeros negros, sino que tenemos ahora agujeros blancos. Y para los que están iniciando, pues se les vuela la cabeza. Y lo digo por experiencia propia. Me pasó que cuando yo estaba aprendiéndolos y estaba leyendo, cuando empiezo a leer y veo que es agujeros blancos, ¡pum! Tu mundo y tu mente se emocionan, ¿no? Y dices, wow, ¿qué más puede haber allá que no conozco? Pero los agujeros blancos siguen siendo una solución a las ecuaciones de la relatividad, pero una solución que implica muchísimas variables. Y cuando estamos hablando de muchísimas variables, entonces esas soluciones son inestables. Por ejemplo, matemáticamente nosotros podemos decir que podemos equilibrar sobre una aguja una canica y sobre la canica un camello, matemáticamente hablando. Pero eso implicaría que tienen que haber muchas variables alrededor que tienen que estar sumamente controladas, como por ejemplo el viento, la humedad, la atmósfera, los latidos del camello, el tipo de camello, la calidad del vidrio de la canica, la calidad del material del que esté hecho la aguja, etcétera, etcétera. Pero matemáticamente lo podemos hacer. Los agujeros blancos son precisamente eso, lo mismo que los agujeros de gusano. Soluciones que representan el inconveniente de que necesitan que muchas variables alrededor sean controlables o que se combinen para poder existir, por lo que es difícil. Es como, por ejemplo, las estrellas de quarks. Observacionalmente no se ha detectado ninguna, y yo espero que en algún momento se encuentre, pero siguen siendo igual soluciones muy inestables. Entonces, hasta que observacionalmente no se detecten, no hay forma de decir que existen, solamente en el mundo matemático, que también tiene la virtud de que es muy abstracto, ¿no? Entonces, en el caso de estos agujeros blancos, si seguimos por este camino de las soluciones matemáticas en las que tenemos la posibilidad de proyectarlas, representaría que un agujero negro que está absorbiendo materia
esta materia o esta energía en algún momento va a salir en otro lado del mismo universo o de un universo paralelo, y el agujero blanco hace exactamente lo opuesto, por eso le pusieron blanco, muy originales. Está escupiendo esa energía y esa materia. Si existen como tal los universos paralelos, tendríamos entonces que serían la puerta de ingreso a otros universos. Pensemos en que no existen y que en realidad estamos hablando de zonas distintas, pero de nuestro propio universo. Entonces, estamos hablando de que estamos curvando de tal forma la estructura del espacio-tiempo que estamos llegando a un lugar lejano, recorriendo una distancia pequeña. Esto es, si tomamos, por ejemplo, una hoja de papel, pensemos que ese es nuestro espacio-tiempo, y esta hoja la curvamos, en vez de recorrer toda la hoja para llegar al otro extremo, lo que va a pasar es que va a estar sobrepuesta del inicio con el final, y vamos a tener que en esa zona va a ser un recorrido de unos escasos 2 centímetros en vez de los 29 que mide la hoja. Eso es lo que se postula para estas teorías. Y en el caso de otras formas de ver los multiversos o el universo, la estructura del universo, como la teoría de cuerdas y la teoría de branas, pues estamos hablando de que estaríamos navegando entre las cuerdas o entre las branas. Simplemente ese sería el caso. Dicho de grosso modo, hay muchísimas implicaciones más alrededor, pero quédense con la idea de que en principio, como tal, todavía no existe una forma de asegurarlo, sigue siendo tema de investigación frontera. Y la segunda, más importante aún, es el hecho de que inmediatamente cuando explicas esta parte y lo que mencionábamos del universo y que había antes del inicio, pues también te preguntan, pero pensemos que sí se puede, ¿cómo viajaríamos? Y entonces viene la triste y cruda decepción. Una vez que crucemos el horizonte de sucesos, que es esta zona donde ya la atracción gravitacional no es tan extrema y que podemos inclusive orbitar alrededor de un agujero negro o de cualquier cuerpo supermasivo que tenga una densidad muy alta, la misma atracción gravitacional lo que nos haría es que nos empezaría a estirar, porque las zonas más cercanas hacia el agujero, hacia la singularidad, son atraídas con mayor fuerza, y entonces empezaríamos a estirarnos. No solo eso, sino que el mismo caos y la misma fuerza que está implícita en esta región nos embarraría contra la zona del horizonte de sucesos y literalmente pues nos convertiría gran parte de nuestra materia en energía, y por lo mismo pues del otro lado no pasaríamos, porque pensando en que logramos evadir la singularidad, eh, cuando sales en el agujero negro, en el agujero blanco, pasa el efecto opuesto. Tenemos que te van a escupir y que vas a salir acompañado de toda esa energía. Entonces, pensando en que llegaras a sobrevivir, cosa que pues, es prácticamente improbable, pues ahora tienes que toda esa energía te está bombardeando, y entonces son altas energías que básicamente te destruyen. Entonces, sí, es muy interesante, se presta a muchas cosas, inclusive para ciencia ficción, pero por el momento es imposible. Entonces, no se perturben con esta, con esta parte, pero sí sepan que es muy interesante y muy divertido, sobre todo cuando desarrollas las ecuaciones. Estamos hablando que las ecuaciones de Einstein son alrededor de 32 términos, si no me equivoco, de cada uno de los lados, y estamos hablando de gradientes de temperatura, gradientes de gravedad, gradientes de entropía. Entonces, desarrollarlas es fascinante. Entonces, los invito y las invito a que se metan a los libros de física y entiendan qué significa cada uno de los términos y cómo es que se llegaron a ellos, hagan las demostraciones, no le tengan miedo a las matemáticas. Julie, por ejemplo, es alguien que nos puede decir que las matemáticas son hermosas y que de hecho ahí está justo la magia, ¿no? ¿Qué nos puedes aportar al respecto, Julie? Compártenos tu impresión de las matemáticas. Pues totalmente de acuerdo.
para mí las matemáticas son una de las formas más bellas para explicar nuestro universo, pero a su vez significan un reto complejo. Pero sí, de acuerdo contigo, son adentrarnos en el mundo de las matemáticas, pues es eso, bello. Definitivamente. Además de que es un mundo bien interesante, ¿no? Por ejemplo, todos sabemos que es un 3. Y este es otro ejemplo que me daba este profesor, al que mucho le aprendí. Pero nunca hemos visto un 3 correr por el campo, ¿no? Y sin embargo, este concepto abstracto, todos lo tenemos claro. Y ahí escuchaba a, creo, María Esquivel. No sé si su micrófono se encendió sin querer. Bien, entonces, pues sí, entren a este mundo porque literalmente es un mundo diferente. Entonces, aprovechenlo y qué mejor que de la mano de quienes saben. No les tengan miedo a las matemáticas. Vamos llegando al final de esta tarde de tertulia con la NUIT, porque todo lo bueno siempre tiene un final, lamentablemente. No puede ser para siempre. Pero ha sido muy agradable y muy grato ver que tuvimos una muy amplia participación, que tienes muchísimos fans, Julie, que además esto explica el por qué tienes o has tenido este camino por la divulgación, lo que me lleva a la pregunta casi final. ¿Por qué te interesó esta parte de divulgar y compartir conocimiento? ¿Qué te motiva y cómo es que llegaste a esta zona de las ciencias exactas que es tan compleja y que muchos temen entrar a la misma? Eh, Vaya que quería llegar como que a... Te veía hacer esta pregunta a algunos que daban como yo charlas y yo decía, ¿qué responderé a ello? Pues si bien me empezó a apasionar la divulgación, em, yo me considero un tanto como, mi curiosidad no surgió como muchos desde pequeña, surgió a partir de un evento que para mí pues ha marcado desde este evento hasta ahorita. Em, si no mal recuerdo, surge cuando sacan una serie sobre la vida de Einstein, que para mí Einstein es una figura muy representativa en mi vida, en la que yo a su vez desconocía qué hacía un científico. Y cuando yo vi que hacía un científico, quedé maravillada al ver que buscaba respuestas a esas preguntas que quizás a veces solo tenemos en la cabeza o nos da miedo preguntar porque pueda parecer una pregunta un tanto loca o un tanto absurda. Entonces vi que todo este mundo ofrecía las respuestas que yo quería y que a su vez otra parte que me fascinó de la ciencia, que si bien a amigos he venido relatándoselo, que tiene un propósito tan bonito porque yo decía cómo personajes como Einstein, Isaac Newton, Galileo, que ya no están, si bien físicamente con nosotros, aún permanecen de algún modo aquí porque sus nombres son remarcados por boca de muchos, si bien podemos conocer o no su trabajo, y de algún modo siguen aquí. Entonces, se me hizo otra manera tan bella de vivir. Y yo dije, y para mí fue como de, pues a mí me gustaría como que en algún punto de mi vida, aunque ya no esté aquí, ser recordada, quizás no pueda aportar tanto como en su momento Einstein o Isaac, o no lo sabemos. Quisiera ser recordada por dejar o aportar algo a la sociedad. Si bien yo divido como, tengo esta filosofía en mi vida de dividir un poco
mis propósitos de vida. Unos son personales conmigo mismo, si bien crecer y aprender y mejorar para poder compartir este conocimiento con ustedes o con muchos otros, si bien también están mis propósitos con la sociedad. Mis propósitos con la sociedad, un día yo me los planteé y dije, ¿cuáles son esos propósitos? Esos propósitos serán compartir lo poco que sé con alguien más para crear esto que decía, de algún modo, mi nombre siguiera siendo recordado por lo poco mucho que les aporté en su vida. Entonces pienso que los científicos y un divulgador no son tanto como tan conceptos tan paralelos, porque al final el propósito de ambos es compartir el conocimiento. Entonces, pues eso es lo que me motivó de algún modo a divulgar ciencia. Excelente. Esta pregunta, pues para los que hacen trampa como tú, ya la saben desde antes, pero es bien importante porque del otro lado de la pantalla siempre creo que existe alguien que puede estar en ese momento en el que se encuentra perdido y que no sabe cómo, cómo cambiarlo, ¿no? En este momento tan trascendental para la sociedad en la que muchas mujeres se encuentran marcando la diferencia y viéndose cada vez más fuertes en distintos sectores de la sociedad, tanto de la parte científica, la cultural, etcétera, o sea, en todos los campos de la humanidad. Es bien importante que conozcan cuál es el camino y cómo fue que deciden personas como tú avanzar, ¿no? Y me encanta porque de esta forma, pues podemos dejar ese grado de enseñanza de que existen muchísimos caminos, no todos fue de la misma forma, de hecho, hasta ahora creo que ninguno me ha dicho lo mismo que otro, y eso es muy interesante porque al final del día termina por ser muy grato que esta parte de que la gente se encuentre perdida en su decisión de vida, pues no se alteren, ¿no? Siempre existe un camino y ese camino lo van a encontrar de alguna forma. Y pues lo que nos has compartido efectivamente da Igual mucho pie. como lo mencionaba con la frase que mencioné del autor, me parece muy cierto decir que, bueno, al menos para mí, yo quiero vivir para aprender y a su vez ignorar menos cosas y a su vez compartirla a muchas personas. Exacto, sí, justamente, creo que esa es parte de la forma de ir creciendo y, por ejemplo, cuando le preguntan a los niños, ¿tú a qué vas a la escuela? Porque mi mamá me manda, porque mi papá quiere, porque para trabajar de grande, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cuando te encuentras con un niño que te dice, porque me gusta aprender, quiero aprender cosas nuevas, ahí está el asunto. O sea, así es como cambias la mentalidad, buscando aprender por aprender. Ya después, cuando te apropias del conocimiento, cuando ya es tuyo, cuando ya lo has meditado, entonces puedes aplicarlo, porque ya es tuyo. Entonces puedes aplicarlo a cosas de tu entorno y no lo vas a sufrir, sino que lo vas a disfrutar y lo vas a poder ver como soluciones. Y muchas veces eso no pasa. ¿Por qué? Porque ven primero los fines en vez del medio y el medio pues es aprender. Nos siguen llegando muchos saludos, eso me gusta mucho. La Sociedad Astronómica Charles Messier, mandamos un saludo a nuestro amigo Augusto, quien forma parte de, y pues qué gusto que estén con nosotros en la transmisión. Muchísimas gracias. Voy a solicitar a nuestro querido compañero Jorge que por favor vaya colocando el reconocimiento del día de hoy y también le voy a solicitar que nos haga el honor de entregarlo para que de esta forma vayamos cerrando con este espacio, que la verdad fue una charla muy interesante y que nos llenó de muchas preguntas muy cautivantes y algunas complejas, la mayoría complejas, pero que fue un excelente ejercicio de cómo debe ser esta parte de ir
atormentar al ponente con preguntas. Ahora cedo el micrófono a nuestro querido amigo Jorge. Jorge, por Sí, favor. gracias, hermano. Pues, bueno, primero que nada, Yuli, pues, me gustaría felicitarte porque, pues, en la antesala, a lo mejor nuestros amigos no estaban todavía en la transmisión de Facebook, no estábamos subiendo esta pequeña charla en la antesala. Sabemos cómo es el nerviosismo, ¿no? Antes de presentarse en un foro y qué bueno que nuestros amigos en la página de Facebook respaldaron todo, pues el conocimiento que tuviste a bien compartirnos en esta noche y de antemano una felicitación muy, muy grande de todo el equipo que conforma la NUIT Divulgación y pues nos sentimos muy orgullosos de que existan personas como tú apasionadas, ¿no? Para transmitir el conocimiento. Y pues bueno, también en esta ocasión a nombre de nuestra querida Laura Parrao, quien pues también es la titular de este proyecto que tenemos que es de educación continua de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues hacemos la siguiente entrega del reconocimiento que dice así. La NUIT Divulgación, colaborando con el Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, otorgan el presente reconocimiento a Yulisa de la Cruz Reyes por su valiosa participación a distancia con la conferencia La palabra universo ya no significa todo para nosotros. Dejamos la fecha que se extiende el 23 de agosto del año en curso. Firma nuestro presidente José David Martínez Luna, presidente de la NUIT Divulgación. Al lado izquierdo tenemos dos mensajes o dos pequeños detalles en el reconocimiento que estamos celebrando, dos fechas súper importantes. Una de ellas es que estamos celebrando en el 2022 los 120 años de la Sociedad Astronómica de México y el año 2022, Año Internacional de las Ciencias Básicas Sostenibles, expedidas por la Organización de las Naciones Unidas. Al finalizar este reconocimiento tenemos una pleca de todas las instituciones que se han unido en labor que es divulgar la ciencia y el conocimiento a través de charlas de forma virtual, de manera gratuita en las distintas páginas, como lo son la universidad. Bueno, nos ayudan a retransmitir el Instituto de Ciencias Nucleares, la Universidad de Jalisco, el Bachillerato Alfonso Reyes, la Sociedad Astronómica de México, el Grupo Peredice Ciencia, la Casa de Cultura José Antonio Alzate y el Instituto de Radioastronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México. También ellos nos ayudan en la cuestión de colocar o invitar a doctores en las charlas, en distintas charlas que hemos tenido a lo largo de todo, pues estos ya prácticamente 2 años, ¿no? Es así como nosotros nos sentimos muy orgullosos de entregar este reconocimiento a nombre de nuestra querida amiga Laura Parrao. Y pues del lado izquierdo tenemos el logo de la NUIT y el logo de la UNAM, la Universidad de la Nación. Muchísimas gracias, Jorge. Y muchísimas gracias a ti, Yuli, por esta excelente charla, que la verdad despertó mucho la curiosidad y mucho el interés por parte de nuestros NUITnautas que martes con martes hacen el favor de acompañarnos en Tardes de Tertulia. Muchísimas gracias, Yuli. No sé si quieres cerrar con alguna reflexión final. Simplemente agradecer a todos ustedes y al público que estuvo presente en la charla y decir que si bien como parte de mi primera charla, espero que vengan más charlas y poder compartirles un poco del conocimiento que tengo a todos ustedes. Claro que sí, Yuli. De hecho, esta es tu casa, siéntelo así. Las puertas de la NUIT están abiertas para ti y de hecho ya te lo mencionábamos antes, para nosotros ya formas parte de la misma. Entonces, todo un gusto y todo un orgullo que puedas presentar con nosotros parte de tu conocimiento y ya lo viste, el público quiere esa segunda parte. Próximamente. Excelente. Muy bien, bueno, por nuestra parte ha sido todo. Les agradecemos por estar como cada martes con nosotros en Tardes de Tertulia con la NUIT. Se despide de ustedes su amigo José David Martínez Luna, no sin antes invitarlos a que sigan viendo aquel manto celestial salpicado por gotas de rocío, de ese mismo rocío del que están forjados los sueños, y así pues, forjen los propios.
Sin más, que tengan una excelente noche.